Lo más difícil de hacer en la industria de la hospitalidad es brindar experiencias notables a los clientes con consistencia durante un periodo sostenido. Hoy hablamos sobre cómo llevar la atención al cliente a otro nivel y por qué deberías estarlo haciendo ya. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y el sector de alimentos y bebidas. Y Mirci no me acompaña el día de hoy. Este episodio va a estar siendo grabado, de hecho está siendo transmitido directamente por Twitch y la comunidad de Discord, así que si te gustaría unirte luego, estás invitado. Lo único que te permite destacar entre la multitud es tu marca, tu negocio y tu servicio. De la marca y el negocio podemos hablar en otro episodio, pero el día de hoy vamos a hablar acerca del servicio y la atención al cliente. Antes de entrar en tema, quiero hablarte acerca de cuáles son los beneficios de tener una buena o una excelente atención al cliente. El aumento de los ingresos debido a las mejoras. Van a haber más clientes que se queden más tiempo y van a compartir la experiencia que han tenido allí con otras personas. Existe una mejor productividad del personal y una rotación reducida del personal. Esto ocurre porque los empleados están felices y más comprometidos. Los empleados se quedan más tiempo. Existe un menor número de quejas de los clientes porque el personal se encuentra capacitado para dar una buena atención. Ahora, ¿por qué es tan difícil mantener un buen servicio consistente y a lo largo del tiempo? Por tres razones principales. Primero, la responsabilidad de atender o de llevar esa atención al cliente recae generalmente sobre los bartenders y los camareros. Estos son empleados que suelen ser temporales o generalmente no reciben un entrenamiento directamente sobre la atención al cliente. Generalmente lo que se les enseña es que debes atenderlos bien, debes vender estos artículos, o mira, deberías vender más esta bebida o este tipo de plato, pero no se le da un entrenamiento en verdad sobre la atención al cliente. La mayoría de los bartenders o camareros que están sobre los 20 años de edad particularmente no se sienten cómodos a veces atendiendo a algunas personas algunos clientes sobre los 45 años de edad. Se le pide a veces al personal que dé una buena atención al público, mientras que también hace un trabajo que físicamente es exigente. Sabemos que el trabajo de bartender y camareros es un trabajo en el que tienes que estar de pie durante largas horas. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta? Lo primero es que lo que hay que dejar en claro, aunque suene demasiado obvio, es que los bares y restaurantes necesitan de la clientela recurrente, y más en las situaciones que estamos viviendo hoy en día en medio de una pandemia. Esto nos lleva entonces a ponernos en los zapatos de quien está sentado, o sea, de nuestro comensal. Debemos entender por qué visitan nuestro restaurante o nuestro bar y hasta por qué son recurrentes. Pensar en cómo nos gustaría que nos atiendan a nosotros va a permitir que los atendamos de una mejor manera. Recordar que generalmente las personas asisten para desestresarse. Otro punto importante es la primera impresión. Si la primera impresión no es la adecuada, esa persona va a hacer que esa experiencia la lleve a otras personas. Entonces, tanto si es buena como si es mala, se va a correr de boca a boca qué tan bueno o malo es el sitio. Debemos también entender que hay diferentes tipos de clientes y circunstancias en las que van a nuestro bar. ¿Cuáles pueden ser esas? Una reunión de trabajo, puede ser por diversión, una cita en pareja o otro momento. Conociendo estos detalles, veamos las maneras de elevar la experiencia de tu cliente. Para crear una buena experiencia se necesita entender, primero que nada, 4 puntos importantes. Es importante ver nuevamente desde el punto de vista del comensal cómo se encuentra nuestro local y su personal. Ahí estamos hablando acerca de la limpieza y la organización del local y del personal. Esa va a ser, por más que, aunque no lo piensen, va a ser la primera impresión que va a tener la persona. El olor, incluso si existe un olor desagradable o existe un olor que llame mucho la atención, eso también va a marcar la diferencia. La iluminación.
Podemos jugar con la iluminación y también con la música. Eso también va a crear una experiencia distinta para el cliente. Dependiendo de la hora podemos jugar con esto. Otro punto importante también es tener un buen ciclo o un buen proceso de atención al cliente. Aquí llamamos el ciclo de atención al cliente, simplemente es desde que el cliente llega hasta que el cliente se va. ¿Cómo debería ser esa atención desde la bienvenida hasta la despedida? Pues lo vamos a resaltar en varios puntos. Primero, obviamente, la bienvenida, y sabemos que debe ser una bienvenida calurosa, una bienvenida alegre, aunque estemos muy full de trabajo o en rush. El cliente esto no lo sabe. Si es un cliente nuevo, necesita tener una buena bienvenida. Luego debemos darle nuestras sugerencias o recomendaciones, pero siempre escuchando los gustos del cliente. Es importante analizar cómo le vendemos o cómo le ofrecemos el producto. No siempre lo importante es venderle lo más caro. ¿Okay? Verificar que todo esté bien con el cliente, estar atentos a ese comensal si necesita algo, no esperar que él tenga que levantar la mano para solicitar algo. Y aunque muchos no le pongan atención a esto, la despedida o el cierre es muy importante, porque esto va a poder ser como un gancho, un enganche para que esa persona vuelva. Un hasta luego, vuelva pronto, gracias por venir. Siguen siendo parte de una buena experiencia en la atención al cliente. Ahora vamos a pasar a algunos tips que te queremos dejar para mejorar también esa atención al cliente. Debe haber una atención cálida y amable. Sí, pero sin invadir el espacio de la persona. A veces queremos ser tan amables que se puede volver incómodo para el cliente. Entonces, lo importante es, yo voy a dar mi atención, voy a atenderlo de la mejor manera, pero respetando el espacio de esa persona. Es bueno recordar los gustos y los nombres del cliente. A todos nos gusta que cuando llegamos a un sitio nos llamen por nuestro nombre o nos digan, les sirvo lo de siempre. Eso hace que nos sintamos como en casa. El otro punto es que la actitud es contagiosa. Aunque no lo crean, si una persona viene estresada y con una mala actitud, nosotros debemos demostrarle una excelente actitud, porque de esa manera nosotros vamos a contagiarlo a él y vamos a hacer que vaya cambiando un poco la actitud o el mal momento por el que él está pasando al llegar allí. Saber escuchar. Antes mencionábamos esto y es muy importante escuchar al cliente. A veces en el bar me pasaba que las personas te preguntaban, mira, yo quiero que me des lo que más sale. Yo personalmente prefiero decirles, mira, me gustaría saber cuáles son sus gustos y qué es lo que más le gusta en cuanto a destilados y sabores, ya sea dulce, ácido, cítrico. ¿Cuál es el perfil de sabor que a usted le gusta? Porque lo que para alguien sabe muy bien, para otra persona puede ser desagradable. Entonces, no se trata de vender lo que más sale, sino lo que al cliente le gusta. Y también es importante conocer si la persona tiene algún tipo de alergias o reacciones a algún insumo que pueda estar dentro de la comida o la bebida que estamos ofreciendo. Y por último, si tú quieres llevar la experiencia de tu comensal a uno de clase mundial, te dejo algunos trucos de Anna Sebastian, quien es del bar Artesian de Londres, por cierto, uno de los 50 mejores bares del mundo. Ella recomienda crear una guía por escrito, paso a paso, de cómo sería una secuencia perfecta de atención en tu establecimiento. ¿Qué significa esto? Crear un manual donde tú vas a colocar todos los pasos que incluyen desde que la persona llega hasta que se va. ¿Qué vamos a agregar allí? Primero, el tiempo de espera desde que se le da la bienvenida hasta que se sienta. Luego, el tiempo que se toma tomarle la orden después que esta persona ya está sentada. El tiempo de preparación y entrega de sus bebidas o comida. Y cuáles son las medidas a tomar en cuenta cuando el local esté lleno para los clientes nuevos. ¿Se les puede ofrecer algún aperitivo a esas personas o bebida mientras esperan? Aunque no es generalmente en un día de mucho rush o un fin de semana, no se va a poder cumplir con todos los pasos que tú has colocado en esa lista. Esto te va a ayudar a entender por qué no se pudieron seguir o por qué no se pudieron respetar estos pasos. Nuevamente es importante analizar y entender el perfil del cliente. ¿Okay? ¿Por qué está volviendo? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿A qué viene? Si es una reunión, una salida en pareja o buscan una experiencia completa. ¿A qué nos referimos con esto? Va a haber siempre la persona que de repente va rápido porque simplemente va a comer y necesita retirarse. Puede haber la persona que va con su pareja, simplemente quiere conocer y compartir, pero
no quiere la experiencia completa donde yo le explico, mira, este es un bar de coctelería, este es un sitio donde hacemos cócteles de autor, tenemos un maridaje, etcétera, etcétera. Depende del momento en que la persona vaya, es que va a querer o no la experiencia completa que nosotros le demos, ¿okay? Si es el cliente que va simplemente a probar, a conocer algo nuevo, esa persona tú debes aprovecharla para hacerle todo el recorrido y toda la explicación completa, porque tú sabes que esa persona va específicamente a eso. Generalmente los hostes son las personas que pueden saber exactamente la actitud con la que va o el tiempo con el que va ese cliente. Es importante cuidar el uso de palabras que le damos al cliente. El aspecto psicológico de un cliente que lo hace esperar a una mesa debe tratarse con mucho cuidado. ¿A qué nos referimos a esto? Cuando llegamos a un sitio y está full, está lleno, no nos gusta que nos digan, mira, no tengo espacio, o mira, no te puedo recibir. Entonces ahí juega un poco el tema del aspecto psicológico. Lo que tú puedes hacer es simplemente tener un área delimitada para que las personas puedan esperar hasta que se desocupe una mesa. Incluso si tú puedes darle un estimado de tiempo, de cuánto tiempo tiene que esperar allí, eso va a hacer que la persona tenga otra actitud. Incluso mencionábamos antes que tú puedes entregarle una bebida, una o dos bebidas de aperitivo o algún tipo de bebida que la haga esperar más tranquila su tiempo, o sea que ese tiempo de espera se le haga más sencillo. Y nada más, si tienes alguna otra técnica que no mencionamos acá, nos gustaría que nos las puedas dejar en los comentarios o en nuestras redes sociales. Si te gusta lo que escuchas o aprendes, no olvides apoyarnos compartiendo este episodio. Déjanos un review o un comentario en Apple Podcasts, en YouTube o donde estés viendo ahora mismo este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por estar con nosotros.